Esta es la segunda parte. Para empezar esta segunda parte es necesario tomar un punto de entrada al debate muy contemporáneo de los últimos 30 años sobre la relación entre guerras y negociaciones políticas. Para ello, el punto de entrada es el libro de Charles Tilly y un artículo de Charles Tilly en 1976 sobre la relación guerra y política, pero sobre todo su libro de 1989 que fue traducido como Coerción, Capital y los Estados Europeos 1990-1990. En este libro, Tilly hacía dos diferencias muy importantes. Para él, la relación entre guerras y políticas implicaba dos procesos mutuamente dependientes, pero que deberían de separarse. El war making, es decir, la eliminación o neutralización por parte del Estado de sus rivales fuera de sus territorios, es decir, la lucha de los leviatanes, y el state making, la eliminación o neutralización de sus rivales internos. Dos procesos que se relacionaban con el tipo de guerra internacional y las guerras civiles al interior. Pero lo que hay que tomar en cuenta es la manera en que Tilly define al Estado. El Estado para él es, cito, los Estados son organizaciones relevantes, relativamente centralizadas, diferenciadas y autónomas, con un derecho afirmado de prioridad en el uso de la fuerza dentro de territorios amplios, contiguos y claramente delimitados. El Estado, volvería a decir Tilly, son organizaciones diferenciadas, ejercen prioridades y reúnen todos los medios para sostener ejércitos y organizar el control del soberano sobre la población civil. En el centro de la propuesta de Tilly está la preparación de la guerra y la organización de la coerción. La guerra es un fenómeno organizado y sobre todo, y esta palabra es básica, la guerra es un proceso organizador. No nada más se le debe de organizar para hacer la guerra, sino en sí mismo trae consigo los elementos que se organizan al interior de la sociedad. La guerra trae efectos integradores, nos dice Tilly. Provoca coaliciones territoriales, unifica al Estado y a la sociedad, implica cooperación económica y política y deja a un lado el faccionalismo. Las guerras, dice Tilly, unen a las naciones. La guerra tiene también un efecto centralizador para movilizar recursos, para burocratizar, es decir, para racionalizar la burocracia estatal mediante métodos impersonales y jerárquicos. Y por último, el crecimiento del ejército trae consigo un efecto fiscal. La palabra clave en Tilly en este momento es la penetración del Estado, es decir, la extensión de los oficiales burocráticos en las comunidades locales y que promueven la formación de fuerzas policíacas subordinadas al gobernador antes que a los intereses locales o regionales. En este sentido, dice Tilly, el Estado no surge como esfuerzo secundario de la guerra. El Estado aparece primordialmente como producto de la guerra. Lo que el otro día nos recordaba Jan Meyer sobre State made war, war made states. La preparación de la guerra y la guerra misma fueron los que produjeron los principales componentes de los estados europeos. Los estados ganadores, y así lo dice Tilly, fueron los que tuvieron acceso a una combinación de grandes poblaciones rurales, capitalistas, que ofrecían préstamos y economías relativamente comercializadas. El tamaño del gobierno variaba directamente del esfuerzo dedicado a la extracción, protección y sobre todo el war making con la comercialización de la economía y la extensión de las bases de los recursos. También señalaba, pero solo muy levemente, que la oposición popular marcaba el war y state making, señalaba Tilly. Lo interno y lo externo marcan los procesos internos. Tilly, y esa es una de las críticas que se le ha hecho, no desarrolla con tanta claridad el otro aspecto de su propuesta, el state making, es decir, la eliminación o neutralización de sus rivales internos. Para Tilly, hablaba de una visión geoestratégica, es decir, un sistema internacional que eliminaba o neutralizaba a sus rivales fuera de sus territorios. Las guerras externas entre estados es un gran incentivo para la centralización del Estado. Busca proteger su población y recursos y controlar sus territorios. Sirve en función interna para debilitar o acabar con los poderes recalcitrantes. Tilly, pues, quiero dejar esto muy presente para Tilly, el agente central en la guerra era el Estado. Pero el Estado entendido no como lo hacía Clausewitz entre sociedad y Estado, sino una estructura que marcaba en sí misma la burocratización, la manera de movilizar recursos de hombres y fiscales, es decir, como se le critica mucho, una visión weberiana del Estado. El siguiente autor que marcó también la discusión sobre la relación entre negociaciones políticas y guerra fue John Brewer, The Genius of Power, War, Money and the English State, en el siglo XVII
y en el siglo XVIII. También Brewer utilizaba este Estado como la definición clásica, utilizada también por Tilly, sobre el Estado frente a la sociedad. Era sobre todo un elemento importante para hacer la guerra. Pero, y aquí viene un cambio muy importante, para este autor, de The Signs of Power, subrayaba la cooperación entre agentes sociales y el Estado. Era menos una relación de coerción de arriba hacia abajo, ya que, para el caso inglés, británico, el Parlamento y las élites habían negociado con los sectores populares. Él abrió un debate que hasta la fecha lo tenemos, que ya estaba desde antes, que lo ha retomado mucho la historiografía francesa, sobre el concepto de absolutismo. El Estado no era absolutista, el Estado no era un elemento importante, sino que los grupos locales y las élites ayudaban a la negociación de los recursos. Señalaba Brewer que las alianzas efectivas entre las élites del Estado, en especial los militares, con los grupos políticos y sociales que controlan las estructuras societales de las regiones, son factores imprescindibles para que el gobierno central pueda monopolizar legítimamente el uso de la fuerza y, por consiguiente, para que se fortalezca y se desplieguen territorialmente el ejército, como sucedió en Francia, Gran Bretaña y Prusia en el siglo XVIII. Desde otra perspectiva, el historiador británico señalaba que era fundamental que los intereses regionales y locales acepten, apoyen y respalden a los militares a fin de que el ejército pueda encargarse de cuidar las propiedades y vidas, reprimir los estallidos sociales y asegurar el desarrollo de los procesos productivos. En pocas palabras, resguardar el orden en las regiones en las que habitan y tienen sus intereses las élites. La alianza, militares, élites regionales, se funda en el reconocimiento por parte de los intereses regionales y locales de que los oficiales del ejército son funcionarios del Estado necesarios para el desarrollo de sus regiones. El Estado se hace cuando se acepta que se desplieguen sus poderes a lo largo y ancho del territorio. La palabra es se acepta. En este sentido, Brewer acuña un término que se ha convertido ahora en canónico: el Estado fiscal militar, que tiene como principal objetivo movilizar recursos militares y financieros. El Estado fiscal militar aumenta la productividad económica y el poder militar, promueve la especialización, el crecimiento económico y asegura la protección estatal. El Estado fiscal es una nueva forma de organización de la cooperación y de la coordinación humana. Una doble relación contractual entre gobernantes y sociedad, por un lado, y entre los gobernantes y las Fuerzas Armadas, por el otro. Las relaciones contractuales a cambio de protección y de control de las fuerzas militares y la estabilidad. Ya no era un Estado militar predatorio, el Estado no era un predatorio, sino una coordinación de distintos sectores. En los últimos años se ha cuestionado ampliamente a Tilly y a Brewer, y casi todos los historiadores que trabajan para Europa, sobre todo, han puesto desde su título su forma de enfrentarse al libro de Tilly, que lleva como título, y solo lo recuerdo, Coerción, Capital y los Estados Europeos. Entre otros, hay un consenso siempre de poner compromiso, consenso y cooperación entre élites y gobernantes y la parte del pueblo como organización contractual. Estos autores señalan que hay que abandonar el concepto de absolutismo para el siglo XVIII. No existe un rey que pueda hacer todo y que solo sus súbditos deben de callar. El Estado, si se puede hablar de Estado, es un ente negociador con los intereses sociales. El Estado fiscal es, entre más eficaz será y por consiguiente con mayores posibilidades de la guerra, cuando pueda involucrar a más agentes en la movilización de los recursos. La centralización en el siglo XVIII fue más un objetivo que una realidad. Para estos autores, el consenso y la cooperación, el acuerdo es lo importante y no la coerción o la centralización. Se ha cuestionado la imagen de un Estado predatorio y violento. Solo es un lado de la moneda. Hay que hablar de mercantilismo, guerra y proteccionismo, de protección de vidas y también de relación inmediata con capitalista. Es decir, el Estado fiscal militar en el siglo XVIII y XIX es una manera de negociación y cooperación entre los gobernantes y las élites. En este sentido, estos autores cuestionan la visión weberiana del Estado, entre lo débil y lo fuerte. Estos autores concluyen que no es un concepto que tengamos que tomar para estudiar la guerra y la política. Es un Estado fiscal fuerte. Hay que abandonar esta doble relación entre lo débil y lo fuerte propio de la concepción weberiana del Estado. Un Estado fiscal fuerte, por el contrario, debe de ser considerado cuando está basado en una exitosa integración entre gobernantes y los intereses sociales, lo que hace que las sociedades sean menos opuestas a la extracción de recursos, a la participación de las élites, que reducen los costos de transacción y que reducen los tradicionales obstáculos locales. Es decir, al contrario de lo que se ha señalado por una larga tradición weberiana del Estado como penetración o como cooptación y coerción, lo que hace el Estado fiscal es un Estado de negociación. Incluso el énfasis se ha puesto en lo fiscal,
fiscal del Estado fiscal militar. Rafael Torres Sánchez, en su libro El precio de la guerra, el Estado militar de Carlos III, 1779-1783, señala, y lo cito, la financiación en una guerra no era una cuestión económica, sino política. Es cierto que sin recursos no hay guerra, pero la movilización del dinero necesario para hacer la guerra iba precedida de una decisión política. ¿Qué recursos iban a grabar? ¿A quién se les iba a cobrar? ¿Quiénes estarían exentos? Etcétera. Era una decisión política porque afectaba la estructura de la sociedad, instituciones, privilegios. El gobierno debía decidir si podía alterar la legalidad. Sin dinero no había guerra, pero movilizarlo era una decisión política. No era cuestión de coerción, sino de legitimación. Se necesitaba el consenso político, la cooperación de la sociedad. Un auténtico Estado fiscal militar lo que trataba era de negociar. Si bien se ha cuestionado esta visión beberiana, esta visión de negociación y guerra solo como extracción de recursos y coerción, también ha entrado un debate que ha marcado la manera en que hemos visto para el siglo XVIII y XIX las guerras en la América española y en Latinoamérica. En primer lugar, se ha cuestionado cómo el traslado sin más de las visiones de Europa hacia América Latina en un punto. Las guerras no solo construyen estados, también los destruyen, nos señala. Es decir, las guerras tienen efectos desintegradores, traen consigo la destrucción total de los estados. La guerra como catalizador de revoluciones, como disminución de la capacidad estatal, es decir, desestabilizan y paralizan a la administración. Trae consigo pérdidas territoriales, traen consigo la disminución de la base laboral, la división y las facciones políticas. Y claro, el colapso fiscal. Es decir, la guerra no solo construye estados, los destruye o los limita significativamente. Para el siglo XIX, varios autores, Miguel Ángel Centeno, Juan Carlos Garavaglia, Josefina Vázquez, varios más, han trabajado la guerra como un elemento central de la estructura política. Y ellos han considerado que sí, la relación entre Estado y guerra debe de ser necesariamente una relación virtuosa. Es decir, la guerra no necesariamente provoca estados y los estados no necesariamente pueden hacer la guerra. En América Latina, coinciden estos autores, no se generaron tres características que en Europa fueron críticas. Primero, un cambio en el control de la violencia de lo privado a lo público. Lo que señalan es que a partir en el siglo XIX no hubo un ejército solo, sino hubo fuerzas militares. Hubo un conjunto de fuerzas que tenían la capacidad de intervenir en el orden público. Es decir, aquí el Estado no era el que concentraba todos los medios de coerción. Segundo, los ejércitos en el siglo XIX, tanto en México como en América Latina, eran pequeños y constreñidos, no eran amplios, sino muy limitados. Sus bases para extraer recursos, tanto de hombres como de dinero, eran muy limitados. Tercero, las guerras de independencia no provocaron fortalecimiento de Estado, sino lo sabemos, provocaron una gran cantidad de procesos de desburocratización. Es decir, la guerra de independencia exacerbó la fragmentación, dispersión y disipación de la autoridad política. Un Estado que se patrimonializó y no un Estado que se separó de la sociedad. También los pleitos sobre la soberanía, no solo entre provincias y gobierno nacional, sino al interior de las provincias, fue la tónica que marcó las fuerzas militares. Al contrario de Europa, los militares no construyeron al Estado conquistando territorios, sino controlando los poderes regionales. Es decir, aquí lo que hubo fue unas guerras civiles o al menos enfrentamientos. La guerra geopolítica estuvo presente, pero no causó este efecto virtuoso en un frente unificado. El Estado es posible, nos dicen, cuando se une una institución militar o política dominante y una clase social dominante. Hay un acuerdo. En el siglo XIX, mexicano por lo menos, no hay una clase dominante. Hay facciones que se están desde distintos puntos peleando el poder político a nivel nacional y a nivel local. Es decir, la centralización fue un ideal que nunca se alcanzó. Las regiones, al contrario, fueron los que dominaron. Al contrario de la visión que tenemos para el siglo XIX, y un Estado que quita, roba, expolia a las regiones, el proceso en el siglo XIX mexicano fue exactamente lo contrario. Los que fijaron el proceso de negociación y las maneras de hacer la guerra fueron las regiones, no un supuesto gobierno central fuerte. Con respecto al Estado fiscal militar en América Latina y en México, fue muy baja su habilidad de cobrar impuestos, lo que impidió que se crearan ejércitos fuertes. No se pudo gastar más porque la moneda no se podía extender más ni se podía recaudar más. No es suficiente un aparato estatal para extraer recursos en la sociedad, nos dicen estos autores para el siglo XIX. Se necesita su voluntad para ser trabados, es decir, las élites y también los grupos populares limitaron la posibilidad de que el Estado pudiera recaudar más de una, por cierto, economía muy venida menos. En pocas palabras, en América Latina tuvo el peor de los ejércitos
ejércitos posibles. Un ejército que peleaba sin poder dominar y una coerción sin extracción. La función hobbesiana fue subdesarrollada. Hubo demasiados conflictos internos. Las guerras externas entre estados es un gran incentivo, es cierto, para la centralización del Estado, ya que busca proteger su población, recursos y controlar su territorio. En América Latina, como ha señalado Josefina Vázquez, fue para el siglo XIX, una de las regiones del mundo más amenazadas por invasiones y por las naciones, sobre todo europeas. Pero, de nueva cuenta, esto no trajo consigo. Lo más importante fue el peligro interno, la amenaza desde abajo. Es decir, las guerras de independencia trajeron consigo una herencia de negociaciones políticas con las clases populares que no se pudo resolver, sino que siempre estuvo presente. Es más, fue alimentado por aquellos que se supondría tendrían que controlar las fuerzas militares, los oficiales militares. Ellos fueron los que movilizaron, no fueron los que reprimieron. También hubo élites divididas. No hubo nunca un acuerdo en el siglo XIX, hasta muy avanzado, como diría Mauricio, hasta 1976 yo creo, donde efectivamente las élites pudieron llegar a acuerdos. Estaban sumamente divididas en el siglo XIX. Proyectos no nada más era entre monarquía y república, sino la manera de organizarlo. Federalismo, pero también confederalismo, los unitarios y los federalistas. Y por último, hubo divisiones étnicas que no permitieron también que el siglo XIX. Pero, y ya casi con eso voy a concluir, les debo la última parte, no podemos hablar de la guerra. Hay distintos tipos de guerra. Ya Clausewitz, solo lo recuerdo, diferenciaba entre guerras absolutas y guerras reales. Pero hay tres conceptos que me parecen fundamentales, ya con esto voy acabando, de definir a las guerras. Hay unas guerras limitadas, cortas en el tiempo, restringidas a lugares específicos. Guerras entre estados sí, pero con pequeños ejércitos o mercenarios, que pueden ser ignoradas por la mayoría de las personas. No implican la extensión de las instituciones estatales extractivas, es decir, la cuestión fiscal. No demandan grandes sacrificios fiscales o implican una presión estatal muy fuerte. Estas guerras limitadas no requieren la movilización en masa, rara vez dejan un legado institucional de infraestructura. Estas fueron la gran mayoría de las guerras civiles que se dieron, o las guerras que se dieron en América Latina. En cambio, existen las guerras totales, que implican la extensión de la capacidad del Estado de extraer recursos de la sociedad, la centralización del poder en las capitales nacionales, fuertes vínculos, etc. Pero aquí rescato la guerra total, y lo iba a analizar para la guerra de independencia en México. 1810-1821. Estas implicó un involucramiento de todos los sectores sociales, no geográficamente, ya sabemos, sobre todo es el centro de México, pero sí de todas las autoridades, de todos los grupos sociales, de todos los grupos étnicos. Pero esta división de guerra total también le falta un elemento que tenemos que advertir. Cuando hablamos de guerra total, estos autores que se refieren a ello, sobre todo hablan de la relación desde el Estado hacia la sociedad, cómo el Estado se involucra, moviliza, cobra, etc. Pero le falta a esta definición de guerra total una parte. Esta definición de guerra total solo toma en cuenta la relación entre el Estado hacia la sociedad. Faltaría un elemento central de las guerras totales que nos recuerda el historiador Aranait en un artículo reciente. La movilización total, la formación de ejércitos masivos de ciudadanos reclutados a raíz de necesitaba necesariamente las lealtades ideológicas. En otras palabras, las guerras civiles y las revoluciones son guerras totales, pero porque las personas se movilizan y no solo son movilizados, sino que participan por negociaciones políticas y proyectos políticos. La guerra civil ha sido un tema ampliamente discutido. Waldman, Peter y Fernando Renares han señalado que las guerras civiles han cambiado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo por los warlords, es decir, los señores de la guerra, son étnicas, etc. Pero dan una definición de guerra que me parece fundamental y que hay que tener en cuenta. El conflicto, la guerra civil, es un conflicto manifiesto de considerables magnitudes, es decir, de carácter masivo, una guerra total. 2. Han de enfrentarse dos o más bandos militares, al menos uno de los cuales corresponde al ejército regular o fuerza armada que combate a nombre de las autoridades establecidas. Y tercero, ha de existir cierta coordinación de las acciones militares. Es decir, en este concepto se pone énfasis en la fuerza del gobierno, porque de lo contrario, cualquier enfrentamiento puede ser definido como guerra civil. Por último, he hablado de guerras y negociaciones políticas, pero falta referirme no solo al otro tema de la mesa de trabajo de este día, sino a un aspecto que es central
real en los conflictos bélicos, la violencia. Y como siempre, hay que hablar en plural, las violencias. Existe la anarquía pura, solo la destrucción. Existe otra, la violencia estructural, que ha utilizado de manera especialmente hábil Salvador Maldonado en un libro que deberíamos de leer, que se llama Los márgenes del Estado mexicano, territorios ilegales, desarrollo y violencia en México, que va a participar. Pero aquí me quiero referir sobre todo a violencia que genera las guerras civiles, una violencia política. Uno de sus aspectos, el uso de la violencia en la Guerra de Independencia a México, ya lo ha analizado Marco Antonio Landavazo. Y efectivamente, la violencia tiene uso político, de legitimación, de ampliación de la base social. Por mi parte, parto de la definición aceptada en gran parte de violencia política. Esta es una violencia colectiva que implica una forma de contienda política. Contienda porque los participantes reivindican algo que afecta a sus respectivos intereses, y de política porque siempre está en juego las relaciones de los participantes con el gobierno. La violencia política no es un fenómeno esporádico ni aislado, es una opción estratégica. La violencia es un medio escogido entre un repertorio de acciones disponibles. Es una acción colectiva. Actuación porque es una actuación conjunta y deliberada de un grupo de personas con el objetivo de conseguir intereses comunes. La violencia es un intento de resolución de problemas por problemas no consensuados. No es falta de comunicación, sino un modo especial de intercambio social, simétrica, es cierto, que impone intercambios y espera respuestas. Es una interacción ambigua, sin duda. Es un modo de juego y negociación. Es una estrategia, la violencia política de negociación, que da lugar a nuevas normas sociales. Pero no nos engañemos, la violencia es la antípoda de un modo constructivo de interacción, como el lenguaje presupone un consenso con constricciones. La violencia, pues, es múltiple, igual que las guerras y las negociaciones. Aquí solo he presentado para alimentar la discusión sobre algunos ejes que este coloquio y en particular estas mesas van a traer. La violencia, pues, es siempre un elemento. Pero cierro con eso de nueva cuenta. Como señalaba Jan Meyer, para analizar a Clausewitz hay que recordar su frase, y lo marca bien. La guerra no es más que la política del Estado proseguida por otros medios. La violencia puede ser mafiosa, de contrabandistas, pero la guerra, si no tiene Estado o los márgenes del Estado no están presentes, es lo que genera la violencia. Para estudiar, pues, las guerras en plural, a los quehaceres políticos, siempre hay que saber cuáles son sus contextos y cuáles son, por supuesto, sus tiempos. Por desgracia, los horrores casi siempre pueden ser los mismos. Muchas gracias.